Jonathan Emanuel Minucci tenía 37 años. Lo llamaban Jona. Era peluquero y días atrás había recibido una noticia por la cual estaba muy feliz. Su novia le había avisado que iba a ser papá. Jona vivía desde noviembre del año pasado en Tulum, una de las ciudades más turísticas de México. Hasta ahí había llegado para intentar tener un mejor ingreso económico, pero este viernes fue asesinado por un grupo de desconocidos. La víctima estaba trabajando como seguridad en un bar cuando fue interceptado por un grupo armado que disparó contra el local. El bar se llama Club Besica Canote. El ataque dejó a 2 personas más con heridas de consideración. Minucci recibió disparos en el cuello, la cara, el brazo y el pecho. Lo trasladaron de urgencia al hospital, pero no lograron salvarlo. El motivo de su viaje a Tulum había sido armar su propia peluquería. De hecho, había llevado sus máquinas y hacía todo tipo de changas para conseguir el dinero para abrir su local. Pero la noticia del embarazo de su novia cambió los planes. Ahora solo buscaba dinero para volver a la Argentina y conseguir una casa más grande para su familia. Pero la violencia y la inseguridad en esa zona mexicana pudieron más. Su familia exige justicia y quiere que los asesinos paguen por lo que hicieron. Los sueños de Jona ya están rotos. Bueno, una escena escalofriante, Martín. Tremendo. Solo pensar en una moto, en una ráfaga, caer muerto de la nada. ¿Qué pasó? Jonathan Minucci, 37 años, peluquero que vivía en una localidad de Santa Fe. Decide viajar a México. ¿Por qué decide viajar a México? Aparentemente para hacer algo de dinero. ¿En qué actividad? Intuimos que en la peluquería, que era su métier. Claro. No lo sabemos a ciencia cierta. Lo cierto es que viaja a la zona de Tulum, en el estado de Quintana Roo. Nosotros la semana pasada contamos también un caso que tenía que ver con ese mismo estado. Un estado donde no siempre la justicia funciona bien, sobre todo cuando hay argentinos metidos en el medio. Por lo general, miran para un costado. Las autoridades de ese estado de México. Sí. Lo cierto es que Jonathan estaba en la previa de la fiesta electrónica cuando aparece una moto en la cual había 2 hombres, al menos una moto con 2 hombres. No se descarta que haya habido otra moto más de apoyo. Y en ese momento se bajan y sin mediar palabra, Marina, que eso es lo más increíble de todo, lo más llamativo, le disparan a él. Y lastiman a otras 2 personas que estaban con Jonathan, a 2 mexicanos que están internados en este momento, que están recuperándose. Varia cantidad de disparos, muchos disparos. 8, ¿no? Al menos 8 disparos, una ráfaga de 8 disparos. Jonathan muere. En las últimas horas se conoce la detención de estas 2 personas. De Fernando Jonathan N. y de Adán Osvaldo N. 2 personas que comparten o aparentemente compartirían el mismo apellido. Son 2 mexicanos. Y la pregunta es, ¿por qué 2 mexicanos asesinan o acribillan a balazos 8 disparos a un argentino que no hacía mucho tiempo que estaba en México y que había viajado a hacerse unos mangos, a hacer un poco de plata y después tenía pensado volver en el mes de febrero? Esa es la incógnita que sobrevuela este caso. Misterio. ¿Qué hay detrás de este caso? Una de las hipótesis habla de un ajuste de cuentas. Sí. Uno tiende a pensar que pasó demasiado poco tiempo para que uno... Para que genere un negocio ilícito. Claro. Se hablaba de narcomenudeo. Poco tiempo para generar un negocio ilícito y de ese negocio ilícito pelearse con una banda rival o con ex aliados. Y que tu cabeza tenga precio. Tan fácilmente. Claro. Si bien México es un país que conocemos, tiene un historial de violencia en algunas zonas, la verdad que parece demasiada violencia para poco tiempo y con una persona que se dedicaba a la peluquería. No es que estamos hablando de un empresario que... puede haber una cosa vidriosa. Un perfil más turbio, más opaco, exactamente. No es la primera vez igual que estas bandas criminales siembran el terror o hacen algún tipo de balacera general y terminan matando. Digo, más allá de poder tener direccionado a alguien por un supuesto ajuste de cuentas, a veces también hay víctimas inocentes que caen. Claro, bueno, de hecho la semana pasada había habido un caso similar, no es el primero que se registra en esa zona, que por supuesto enciende las alertas en una región recontraturística, que ya no es todo lo confiable y lo segura que ha sabido ser, ¿no? De hecho, en esa misma fiesta electrónica muere otra persona. O sea, también hay un altercado y muere otra persona. La pregunta es, primero, o las incógnitas de los investigadores. ¿De qué estaba trabajando Jonathan allá? ¿No? Es una de las incógnitas. Suponemos que de peluquero. Sí, y también con una cuestión de seguridad. También puede ser. Se especulaba con eso. Esa es una de las incógnitas.
¿Quiénes son? ¿Qué relación había entre estas dos personas y Jonathan? ¿Se conocían? ¿Tenían algún vínculo? El objetivo de los disparos, ¿era Jonathan o era alguno de los otros dos? Como dice Mariano, capaz que el objetivo era alguno de los otros dos, y en el movimiento, en la acción, Jonathan termina llevándose la peor parte. ¿Siguen hospitalizados los otros dos? Siguen hospitalizados, porque recordemos, fueron una ráfaga de 8 balazos, siguen hospitalizados. Jonathan murió en el momento. ¿Qué relación había? ¿Qué vínculo? ¿Qué dicen los celulares? El teléfono celular de la víctima. ¿Qué es lo que marca? Pero ¿hay alguien ocupándose de todo esto? Porque me quedo con lo que decías al principio de que a veces la justicia en México, bueno, hace un poco la vista gorda cuando hay argentinos en el medio, ¿no? Hay una fiscalía que está trabajando. Los otros dos, o sea, hay 3 personas heridas, bueno, hay 3 personas afectadas por... Entre ellos 3, ¿qué vínculo hay? Aparentemente, como mínimo, un vínculo de amistad. Yo pregunté si eran socios y a mí me dicen socios no, eran amigos. Claro. Ahora, bueno, por ahí podían ser no socios en los papeles y compartir algún negocio juntos. Llama la atención un ataque en el cual no había un robo, no es que fueron a robarlos, sino que fueron directamente donde estaban con la intención de balearlos. Se supone que unos 9 milímetros, por lo que se sabe de los disparos, ¿no? Exactamente. Esto, y que fueron al menos 8 disparos, que también llama la atención porque si hay un objetivo, la idea de la ráfaga uno la asocia al ajuste de cuentas, más allá de que tampoco está claro. Disparo y mato a todos los que se van cruzando, ¿no? Claro. Viene, o por lo menos da más esa sensación. Tengo acá, por lo que vos preguntabas, Marina, el nombre de el fiscal, que es el que está actuando, Raciel López Salazar. Es el titular de la Fiscalía Estatal de Quintana Roo y es el que confirmó efectivamente que detrás, o que estas personas las personas detenidas estaban detrás del asesinato, que son 2 mexicanos. Y es también el fiscal el que sostiene, sin haber presentado las pruebas, que quizás detrás de esto había una cuestión de narcomenudeo. O ¿Qué se sabe de los detenidos? Porque quizá la hipótesis de laburo de la Fiscalía tiene que ver con los antecedentes de los detenidos. Puede ser, es posible. ¿Son parte de algún sicariato? Entiendo que lo que tienen confirmado es que son parte de una organización criminal. Son parte de una organización criminal. No son, digamos... No son 2 delincuentes que estaban pasando, totalmente. Eso. Ni 2 delincuentes que tenían la intención de robar, se complicó y por eso dispararon. No, estamos hablando de 2 sicarios que trabajaban para una organización criminal, muy probablemente dedicada a la venta de drogas, sobre todo en la zona de Tulum y de Playa del Carmen, que son los dos destinos turísticos que más visitan los turistas justamente en esa zona de Quintana Roo, y servirían o funcionarían como sicarios de esa banda. Por lo menos las principales hipótesis a